Listo. Ya. Ok. Entonces, Korsgaard inicia el texto diciendo que hay Pero dos... primero aclara qué texto es y para Sí, que quede claro que estamos grabando. listo. Ok. El texto que vamos a comentar es La actividad de la razón, The Activity of Reason, que es un texto de Christine Korsgaard. Bueno, como ya lo habíamos comentado, es un texto en el que ella está tratando de defender una determinada concepción acerca de las razones o del razonamiento humano. Ella tiene una concepción que pone énfasis en que la razón es una facultad activa más que receptiva, ¿no? Y ella encuentra más bien que esta idea de una facultad receptiva tiene que ver con estas otras dos concepciones que ella ataca en el texto, que son el realismo sustantivo de las razones y esta otra concepción que ella llama, bueno, los requerimientos racionales desconectados, ¿no? Ya eso lo explicaré luego, ¿no? Ya, ahora ella inicia el texto diciendo que hay una vieja y venerable tradición en el pensamiento filosófico que caracteriza a los seres humanos como seres racionales por dos cosas en particular. En principio, los seres humanos poseen una capacidad de razón con la que no cuentan los animales, y esto es, digamos, bien importante. Los animales tienen una manera diferente de responder a su entorno. Korsgaard dirá, responden a su entorno o perciben su entorno teleológicamente, ¿no? Eh, Más adelante entraremos en eso. La otra característica es que esta capacidad es una capacidad activa, ¿no? Es una especie de poder mental. Y entonces hay digamos, un binomio que siempre resalta más bien este lado activo, ¿no? Entonces, claro, se trata de una razón, digamos, los seres humanos cuentan con razones más que con percepciones, ¿no? Pero también en el lado práctico de la razón, los seres humanos tienen razón y no tanto deseos, ¿no? Eh, o también puede decirse que la razón es el elemento determinante de la facultad práctica, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que ella dice, de este modo nos expresamos cuando entendemos que la mente humana es activa en un sentido particular, ¿no? Y esto es lo que ella quiere defender, ¿no? El objetivo de Korsgaard en el texto es caracterizar qué significa que la mente humana sea activa, ¿no? Y por eso va a contrastarlo con algunos otros filósofos, pero principalmente con esta tesis del realismo sustantivo. Bueno, explicaré el realismo sustantivo cuando lleguemos a esta parte de las razones sustantivas. Esto es la segunda parte del texto. Ella divide en tres nociones. Digamos, normalmente utilizamos estas tres nociones para referirnos a la razón. Nos referimos a la razón como una facultad, ¿no? Esto es cuando hablamos de la razón como una dimensión activa de la mente. También nos referimos a la facultad de la razón en tanto principios, y entonces la razón es el uso o la conformidad con ciertos principios. Y los ejemplos que pone aquí es, bueno, las reglas de la inferencia lógica, pero también los principios matemáticos, principios de la razón práctica. Entonces es un uso de ciertas reglas. Esa es la segunda noción. La tercera es la que empleamos cuando nos referimos a razones sustantivas, ¿no? Esto es, la razón sería aquí una consideración particular que cuenta en favor de una creencia o de una acción. Entonces, una razón sustantiva es una consideración que yo tomo en cuenta para creer algo o para actuar de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy a punto de salir de mi casa y está lloviendo, ¿no? El hecho de que esté lloviendo es una razón que yo tomo para utilizar un paraguas, ¿no? En ese sentido, las razones sustantivas son elementos que cuentan, ¿no? En el proceso, ¿no? Práctico, pero también en el proceso teórico, ¿no? Cuando yo tengo que determinar qué cosa debo creer, también hay consideraciones que se vuelven pertinentes y que yo tomo, ¿no? Como los fundamentos. Ya.
Lo que dice Korsgaard es que una buena parte de los filósofos contemporáneos que están metidos en el problema de qué cosa es una razón, cómo funciona el razonamiento, tienden a favorecer esta última noción para considerar lo que es una razón, ¿no? Entonces, autores como Scanlon, Parfit, Joseph Raz tienden a favorecer esto, ¿no? Pero Korsgaard dice que este camino, tomar esta noción como la más importante, es muy problemática. Tengo una cita que leeré. Todas las traducciones son mías, así que me disculpo si hay algún error. Dice Korsgaard, el problema es que esta concepción de las razones, o sea, ¿no?, de considerar las razones como razones sustantivas, parece que las vuelve atomísticas, de tal manera que se hace difícil ver cómo ellas pueden hacer su trabajo. Lo que quiero decir es que desde esta concepción de las razones es difícil ver por qué hay alguna razón en general para esperar que haya, en cualquier caso dado, perdón, un curso de acción o incluso una creencia que las razones, consideradas todas las cosas, favorezcan. ¿Por qué debemos esperar que la razón así considerada nos pueda ofrecer respuestas determinadas acerca de qué creer o qué hacer, incluso en condiciones ideales, cuando conocemos cuáles son todas las razones relevantes? Es decir, ¿por qué no debe simplemente resultar ser el caso que algunas consideraciones favorezcan ciertas creencias o acciones, mientras que otras sean simplemente contrarias, ¿no? Y que no haya nada más que decir al respecto? Claro, la crítica aquí es que si uno toma a las razones sustantivas como el elemento central, entonces lo que se pierde de vista es que el razonamiento en realidad, va a decir ella más adelante, tiene que ver con que lo que tratamos de hacer es algo en particular, ¿no? Una de las críticas es que, claro, es como que uno se encuentra razones sustantivas así como te encuentras cosas en el mundo, ¿no? Entonces, claro, esa es una manera muy problemática de pensar en las razones, porque, digamos, en problemas difíciles o problemas en los que no estamos seguros de por qué debemos creer algo, por qué debemos hacer algo, ¿por qué habría que esperar que estas razones sustantivas resuelvan el problema si simplemente son como unidireccionales, digámoslo así, ¿no? Esa es la principal objeción que ella tiene con este asunto. Entonces, ahora, hay un contraste adicional, dice, ¿no? Korsgaard hace notar un contraste adicional, perdón, aquí tengo que extender esto, que resulta de esta perspectiva entre razones teóricas y prácticas, ¿no? En la medida en que las creencias apuntan a la verdad, se suele defender que las razones sustantivas son aquellas que cuentan para considerar que algo es verdad, ¿no? Y aquí solamente puede haber una verdad. En el ámbito práctico, sin embargo, se tiene una aproximación distinta. Es decir, las razones poseen una dimensión, aquí he puesto mensurable, pero la idea es que tienen una dimensión no de peso. Es decir, hay algunas consideraciones que cuentan más que otras o que pesan más que otras, ¿no?, en la determinación de lo que hacemos. Entonces dice, el contraste surge porque entonces nadie supone que algo sea verdad en virtud del peso de las razones que las respaldan, ¿no? Pero esto sí puede ser el caso cuando hablamos de conclusiones prácticas, ¿no? Entonces, claro, nuevamente el problema está en cómo es que estamos caracterizando la actividad, ¿no?, que llevamos a cabo con las razones, ¿no? Más que si es que hay o no hay estas razones. Entonces, ella dice, claro, esta diferencia entonces arroja tres diferentes tipos de problemas que yo he puesto aquí, ¿no?, provisionalmente como un problema pragmático, otro ontológico, otro conceptual. El primer problema, dice, es desde esta concepción de las razones, o esta concepción de las razones, no nos garantiza que nuestro reconocimiento de estas razones sustantivas no nos vaya a dejar simplemente con un conjunto de consideraciones inconmensurables, ¿no?, que simplemente apoyen o rechacen ciertos cursos de acción, ¿no?
Claro, esta concepción sugiere que las razones simplemente favorecen o desaconsejan una creencia o una acción en particular, pero no nos dicen cómo es que pueden llevar adelante, ¿no?, el ejercicio de determinarnos a creer algo en concreto o determinarnos a hacer algo en concreto, ¿no? Como dije, son simplemente, o se las trataría simplemente como cosas con las cuales uno se encuentra en el mundo. El otro problema, que es el problema ontológico, es que desde esta concepción, las razones, claro, parecen algo con lo que uno se encuentra de casualidad, ¿no? Cuando uno tiene un problema teórico o un problema práctico, eh, digamos, desde esta concepción de estos filósofos que defienden el realismo sustantivo de las razones, claro, uno se encuentra con una razón, ¿no?, para determinarse, creer o actuar. Entonces, lo que Corga quiere hacer es más bien argumentar a favor de una concepción que las caracterice como algo que hacemos, ¿no? No como algo que se nos aparece. Entonces, claro, aquí el problema es qué cosa es una razón realmente, ¿no? Y hay un tercer problema que es un problema conceptual. Las razones así caracterizadas son indefinibles, en cierto modo, ¿no? Simplemente existen y no se las puede definir en términos de nada más. Y esto es problemático porque en realidad Korsgaard cree que las razones son una especie, así como las causas, de un género que las engloba, ¿no? Es decir, razones y causas tienen una naturaleza similar, ¿no? Usamos razones y usamos causas, dice Korsgaard, para responder preguntas del tipo ¿por qué?, ¿no? Ya hacia el final ella va a afinar cuál es esta relación que aquí solamente, ¿no?, expone rápidamente, pero claro, el problema es, claro, que cuando uno las caracteriza como cosas, es decir, como elementos con los que uno se encuentra en su proceso deliberativo, la naturaleza de una razón se vuelve muy misteriosa, porque uno no puede definirla en términos de nada más. De hecho, creo que esa es una afirmación explícita de Scanlon, ¿no? Scanlon dice que una razón es una noción primaria y eso significa que uno no puede definirlo en términos de nada más, ¿no? Ya. Esta es el primer grupo con el que ella quiere discutir y ahora hay un segundo grupo que tiene esta concepción de las razones como exigencias racionales desconectadas, ¿no? Ya, esta noción o esta concepción lo que, digamos, lo que piensa es que las razones son un conjunto particular de requerimientos o exigencias que gobiernan actitudes mentales, ¿no? Pero, claro, aquí hay una diferencia con las razones sustantivas, ¿no? No están asociadas necesariamente con razones sustantivas, sino que se trata de, digamos, reglas o principios. Entonces, en cierto modo, esta concepción está más asociada con la segunda noción, ¿no?, la que veíamos que las caracteriza como principios. El ejemplo que pone es un poco, en el texto es un poco enrevesado, yo he tratado de simplificarlo, y es más o menos esto, ¿no? Uno puede estar requerido por las reglas de la lógica a creer Q si cree P y si cree que P implica Q, ¿no? Pero esto no significa, dice Korsgaard, que, bueno, en esta concepción me refiero, esto no significa que uno tenga una razón sustantiva para creer Q, ya que la creencia de P o de que P implica Q pueden resultar ser falsas. Claro, aquí la idea es que, claro, una razón sustantiva sería una consideración que cuenta a favor de creer algo o de hacer algo, y lo que, digamos, y lo que están diciendo es que, claro, esto puede ser muy comprometedor porque puede ser de que en realidad alguna de estas razones sea falsa. Entonces, si esto es así, o habría que caracterizar más bien al razonamiento o a las razones como exigencias,
¿no? Como un tipo particular de exigencias al margen de si es que uno realmente está en lo correcto, ¿no? Al afirmar o al hacer algo, digámoslo así, ¿no? Mientras uno siga los requerimientos, uno puede decir que esta persona está actuando racionalmente. Esa es un poco la conclusión de esta, ¿no? De esta segunda concepción. Entonces, claro, estos filósofos están distinguiendo entre razones subjetivas y razones objetivas, ¿no? Las razones objetivas serían o estarían más cerca o más próximas del realismo sustantivo de las razones, mientras que las subjetivas serían estas exigencias. Ahora, el problema es que, dice Korsgaard, es bastante problemático sostener que existan razones subjetivas porque no está claro qué tipo de hechos acerca de las creencias de un sujeto deben mantenerse fijas cuando intento identificar las razones subjetivas de alguien, ¿no? De hecho, dice, podríamos sostener que cuando hablamos de razones objetivas, todo lo que hacemos es hablar de nuestra mejor estimación de cuáles sean las razones objetivas del caso, ¿no? Entonces, dice, tenemos que las razones son algo independiente de nuestro razonamiento, algo a lo que nos aproximamos, pero sobre lo que podríamos estar equivocados en absoluto, ¿no? Ahora, ella, digamos, el problema con esta idea es que hace como cortocircuito respecto del carácter normativo de las razones. Cómo es que no creer que algo sea el caso implica un tipo de fuerza normativa para el que sostiene eso, ¿no? Dice, si el carácter normativo de las razones toma pie en la autonomía, entonces si un agente se dice a sí mismo que debe hacer algo, entonces realmente hay un sentido en el que está obligado a hacerla, ¿no? Y por eso ella cree que hay una prioridad en esta idea de una razón subjetiva. Tengo otra cita aquí. Desde esta perspectiva, una razón subjetiva no sería el mejor estimado acerca de qué razones objetivas hayan independientemente del proceso de pensamiento, ¿no? Más bien una razón objetiva es solo una razón subjetiva que ha emergido de aquellos procesos del pensamiento correctamente llevados a cabo, ¿no? Uno que tras una reflexión completa podrías querer como una ley universal. Ahora, estos filósofos que defienden esta concepción dicen que una razón objetiva sería más bien una manera de rastrear, ¿no? Esta razón. Pero nuevamente hay un problema porque la metáfora sugiere entonces que las razones son independientes de la mente y Korsgaard dice que no, que en realidad las razones son dependientes de la mente, pero entonces hay un problema porque la objeción que se levanta inmediatamente es que si las razones son dependientes de la mente, entonces, claro, la consideración inmediata es, entonces pensar que algo sea el caso lo hace tal, y eso es lo que dice, ¿no? El que objeta. Pero ella en realidad no quiere decir eso, sino dice en esta cita, ¿no? Lo que quiero decir por dependiente de la mente es más bien que el cuerpo de hechos en cuestión no existiría si no fuera necesario para los seres humanos conceptualizar el mundo de una cierta manera, donde el objetivo de tal modo de conceptualización no es simplemente uno de describir el modo en que las cosas son, ¿no? Entonces aquí se acerca mucho a esta idea de cómo es que, claro, en Kant también, ¿no? Hay condiciones que son presupuestas en todo modo de conocer, ¿no? Y me parece que por eso se acerca mucho a esa idea, ¿no? Entonces dice, Korsgaard concede que las verdades acerca de asuntos empíricos son dependientes de la mente. Adoptamos conceptos empíricos para describir, perdón, son independientes. En este caso sí acepta esa diferencia. Son independientes de la mente. Adoptamos conceptos empíricos para describir lo que nos rodea, ¿no? Es necesario usarlos no solo por la manera en que la mente opera, sino por la manera en que el mundo opera, ¿no? Ahora bien, aquellos que sostienen que existen razones objetivas tratan a las razones como las clases de cosas que nos encontramos en el mundo. Sigo.
Ahora bien, si estos requerimientos racionales no son razones, entonces, ¿no? ¿Qué son? Y aquí viene este autor que se llama Boomer y él propone que los requerimientos en realidad eh, son requerimientos de amplio alcance sobre nuestras actitudes. Nos dicen que debemos adoptar ciertas combinaciones de actitudes, pero no nos dicen qué cosas debemos creer o no, ¿no? Entonces, la obligación no es separable del requerimiento. Y el ejemplo que pone es, bueno, de acuerdo, ¿no?, a tales requerimientos, uno no debería combinar el creer que P y el creer que P implica Q con el creer que no Q. Aquí, bueno, el símbolo sale así, que no Q. Entonces, lo que nos dice es que el requerimiento, o lo que nos diría, lo que nos aconseja el requerimiento es que debemos cambiar al menos alguna de nuestras actitudes, ¿no? Pero no nos dice qué cosa deberíamos creer o no. Entonces, claro, los requerimientos racionales, dice ella, más bien contra esta posición, no gobiernan nuestras actitudes, sino que gobiernan el pensar, la actividad de pensar, ¿no? Y esto significa que los requerimientos racionales orientan a alguien que está tratando de determinar qué razón tiene para creer o para actuar. Y aquí hay una cita. Ser racional, dice Korsgaard, no es solo tener un conjunto de actitudes que sucede que se conforman a un cierto requerimiento racional, ¿no? Es seguir un requerimiento racional, es decir, tomarlo como instrucción. Es hacer algo. Esa es un poco la metáfora con la que ella siempre remata. Y aquí hay un caso que yo lo he intentado interpretar de este modo, pero no sé si les ha parecido así a ustedes. Ella utiliza este ejemplo de alguien que está siguiendo una receta ella dice, ¿no?, a uno de estos defensores de esta escuela, ¿no?, de esta doctrina. Y claro, en el ejemplo, la receta nos sugiere aplicar sal después de agregar unos tomates y unos hongos, ¿no? Pero por error hemos agregado aceitunas negras en lugar de los hongos, ¿no? Y entonces la receta en ese caso nos sugiere que en esta eventualidad no agreguemos sal. Sin embargo, dice Korsgaard, en ningún caso se nos sugiere algo más que estas dos opciones, ¿no? O sea, la obligación no es separable. Y entonces, dice Korsgaard, nos quedaríamos sin terminar la cena de ser cierto que no hay ninguna opción, no más allá que simplemente seguir estas instrucciones. Y bueno, esta última sección, dice Korsgaard, algunos filósofos consideran que los requerimientos racionales, niegan que los requerimientos racionales gobiernen el pensamiento de forma consciente, ¿no? Dice, para que esto sea posible debería haber alguna razón general para conformarse a ellas, ¿no? Y esto no existe. Pero ella se sorprende de que sean los filósofos quienes encuentren un problema aquí, porque ella considera que, bueno, normalmente es el trabajo de un filósofo ser autoconsciente de lo que hace, ¿no?, cuando llevan adelante su trabajo, ¿no?, de reflexionar. Entonces, bueno, eso es un poco hasta esta tercera parte. Ahora, en la siguiente sección, ella va a articular ya algunas cosas de cómo es que ella va a caracterizar ya su concepción, ¿no? Dice, bueno, cito directamente porque está más claro, en la concepción kantiana que favorezco, los tres aspectos de la razón, ¿no?, una facultad de la razón, principios racionales y razones sustantivas están relacionados estrechamente. La facultad de la razón no está identificada meramente como la habilidad de reconocer y responder a razones. La facultad de la razón está identificada más bien con la dimensión activa de la mente, y los principios racionales son identificados como aquellos que describen o constituyen la actividad racional. Ellos, o sea, los principios son principios constitutivos de la actividad racional. Cuando aquellos principios son aplicados por la persona que está tratando de resolver qué creer o qué hacer, ellos, ¿no?, o sea, los principios,
eligen o escogen las consideraciones sustantivas que nosotros consideramos como razones. Ya, entonces, claro, la idea es que los principios racionales en realidad son más bien constitutivos de la actividad de la razón, ¿no? Hay una siguiente cita. Creo que la fuente de la razón es una forma particular de autoconciencia que caracteriza a la mente humana. Como seres humanos somos conscientes de los potenciales fundamentos de nuestras creencias y acciones como potenciales fundamentos, ¿no? O en tanto potenciales fundamentos. Y aquí hay un contraste bien interesante, ya había dicho esto. El contraste con los animales es que los animales se orientan en su medio por sus percepciones, deseos y aversiones. Pero ven el mundo teleológicamente, ¿no? Es decir, aquí la imagen que utiliza es que es como si vieran el mundo marcado, ¿no? Con los signos distintivos de la actividad que producen, ¿no? Por ejemplo, ven a la presa como alimento y entonces, claro, ¿no? Se apresuran a devorarla. Ven ¿no? al depredador digamos, que les persigue como peligro y entonces se alejan. Entonces, claro, ven el mundo dispuesto teleológicamente. Ya, esto no ocurre así para nosotros, ¿no? El mundo aparece para los animales de forma preconceptual, ¿no? Y normativa, o sea, directamente normativa. Ya, ahora, ella dice, claro, hay escalas, ¿no? Hay escalas en el mundo animal. Esto salvando porque, claro, en otro texto ella defiende la idea de que los animales también tienen algún tipo de intencionalidad, ¿no? Pero el ser humano, a diferencia de los animales, está consciente de sus percepciones, de sus deseos, pero también de la forma en la que estos operan. Y esta autoconciencia es la fuente de la razón, porque nos enfrenta con la decisión de si debemos, ¿no?, tomar dicha percepción para creer algo o si debemos tomar el deseo para hacer algo, ¿no? Esta distancia la llama Korsgaard distancia reflexiva, ¿no? Y aquí viene el análogo con la causa. Dice, aquello que hubiera sido una causa, ¿no? Si operásemos bajo el instinto, se convierte ahora en una consideración para creer o para actuar, ¿no? Una consideración que yo puedo tomar o no. Esta aprobación de tal fundamento, en tanto tal fundamento, es lo que hace que tal consideración sea una razón. Y aquí tengo otra cita. Existen razones porque la autoconciencia transforma los fundamentos de nuestras creencias y acciones, es decir, percepciones, impulsos que las habrían generado si careciéramos de esta forma de autoconciencia, en razones sustantivas, ¿no? Esta perspectiva de por qué las razones existen no las vinculan al problema que ellas tratan de resolver en orden a creer y actuar. Necesitamos avalar algunos de los fundamentos potenciales de nuestras creencias y acciones, y cuando hacemos esto, tenemos tales razones sustantivas. Entonces, claro, las razones sustantivas dentro de esta concepción no es algo con lo que uno se topa, sino es algo que uno hace en cierto modo, ¿no? Es decir, la aprobación de que el hecho de que esté lloviendo cuenta para mí como una acción para tomar el paraguas, convierte a ese hecho en una razón. Eso es un poco lo que me parece que está diciendo. Entonces, claro, las razones y las causas tienen algo en común, ¿no? Las razones para las creencias y las acciones son las mismas clases de cosas que habrían causado nuestras creencias y acciones si la autoconciencia no hubiera intervenido. Ya. La quinta parte. Ahora, ¿cómo ejercitamos este poder de elegir qué fundamentos tomamos? Lo que dice Korsgaard es directamente, bueno, usamos principios racionales para escoger razones sustantivas y por eso esos principios son constitutivos de la actividad. Pero, dice también, no basta simplemente con decir que la actividad, ¿no?, de la razón consiste simplemente en evaluar fundamentos
¿no?, de nuestras creencias o actos, o que consiste en justificar nuestras creencias o actos. Porque esa manera de caracterizarlos sigue poniendo énfasis en la noción de razones sustantivas. Entonces ella quiere intentar describirlo de otra forma. En la evaluación de los fundamentos de nuestras creencias y acciones, no solamente está involucrada la forma de nuestra autoconciencia, sino también dos elementos adicionales. Por un lado, entra en cuestión la manera de representar o conceptualizar el mundo, y por otro, nuestra propia naturaleza como la fuente de esta manera de responder frente al mundo. Cita. De modo que cuando nos enfrentamos con la tarea de justificar nuestras creencias y acciones, es porque nos enfrentamos con otras dos tareas, o podríamos decir también con otras dos oportunidades. Podemos y necesitamos construir una nueva manera de conceptualizar el mundo, y podemos y necesitamos construir o reconstruir nuestra propia naturaleza como el sujeto de tal concepción y como una fuente de respuestas para el mundo. ¿Ya? Entonces, estas dos actividades son también constitutivas de la actividad de la razón. Es decir, no solamente se trata, ¿no?, de que la actividad de la razón tenga que ver con evaluar los posibles fundamentos de nuestras acciones o creencias, sino también tiene que ver con qué significa conceptualizar el mundo o representarnos el mundo, y qué significa, ¿no?, reconstruir una imagen de nosotros mismos como autores de nuestros actos. Esa es un poco la idea. Esa también es una forma de caracterizar la actividad de la razón. Dice ella, una manera diferente de describir esta actividad es considerar que cuando nos hacemos conscientes de que nos representamos el mundo, eso es muy interesante porque aquí nuevamente entra Kant, entonces el mundo pierde su unidad, ¿no? El mundo nos es dado como un múltiplo, dice, de percepciones y de experiencias, ¿no? O también, ¿no?, cuando tenemos enfrente la tarea de determinar qué debemos hacer, lo que nos es dado es un múltiplo de deseos, impulsos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios racionales son constitutivos de la razón porque son principios de unificación. Nos permiten unificar el mundo al conceptualizarnos un mundo, pero también nos permiten unificarnos a nosotros mismos en la tarea práctica, ¿no? Por eso es que, claro, ella luego dice, bueno, esto yo lo he comentado con más detalle en otro texto y se refiere a las fuentes, ¿no?, de la normatividad. Entonces, concebirnos como conocedores es concebirse uno mismo con la capacidad de formarse una concepción del mundo que nos permite encontrar nuestro camino en él y actuar efectivamente. Concebirse como un agente es concebirse uno mismo como la fuente autónoma y eficaz de ciertos eventos en el mundo. Cita. Para que el mundo sea la clase de lugar en el cual uno encuentra su camino y actúa efectivamente, este debe ser un lugar unitario. Lo que esto significa es que las relaciones entre las distintas cosas en el mundo deben ser trazadas y establecidas. Si no podemos decir nada sobre cómo dos cosas o eventos o regiones del espacio-tiempo están conectadas unas a otras, no podemos pensarlas como partes de un mundo. Perdón, de un mundo unificado. Si no podemos trazar relaciones causales, en particular, no podemos actuar efectivamente, de modo que tal es la tarea de una concepción del mundo. De modo tal que es la tarea de una concepción del mundo establecer estas distintas relaciones. Ahora, aquí hay una posible objeción, dice ella, que se puede levantar, porque parece ser de que uno está pensando entonces que el mundo es esta clase de cosa que es susceptible de ser unificada, ¿no? Dice, bueno, una manera de contestar a la objeción es decir que la unidad de la mente y la unidad de su objeto son interdependientes. Ella dice, este es un viejo argumento que no solamente está en Kant, también está, creo que en Aristóteles lo dice en algún momento. Un conjunto inconexo de ideas no cuenta como pensar o conocer algo en absoluto. Y dice, esa es la razón por la que consideramos que las razones teóricas son universales y públicas, ¿no? Para considerar una forma de experiencia del mundo como percepción,
debo poder considerar que cualquier persona situada en la misma posición tendría la misma experiencia. Pero esto no solamente ocurre con cualquier otra persona, dice ella. Si yo me represento a mí mismo como ¿no? alguien que está teniendo una percepción, yo debo considerar que si mañana vuelvo a estar en la misma posición, yo voy a tener la misma experiencia, ¿no? Entonces, claro, de esta manera, una razón teórica sería algo universal y público, ¿no? No puede ser algo privado. De tal modo, dice que si consideramos que podemos conocer el mundo en algún sentido relevante, el presupuesto es que estamos presuponiendo, ¿no?, que el mundo se conforma con los principios racionales de la razón teórica. Sexto apartado. Ahora, ella dice, claro, esta concepción es kantiana, y aquí ella se adelanta a una posible objeción. Bueno, la objeción, la adelanto ya, es que, aquí, bueno, más adelante lo pongo también en las notas, es que, claro, esta consideración acerca de, ¿no?, cómo consideramos al mundo, al final parece que no ofrece una real alternativa a la otra, ¿no? Que es que al final siempre estamos evaluando una consideración que cuenta como una creencia, ¿no?, o que cuenta como algo para actuar, ¿no? Ella dice, las proposiciones son verdaderas cuando los conceptos que aparecen en ellas son aplicadas correctamente, pero no supongo que las maneras de conceptualizar el mundo son en sí mismas simplemente verdaderas o falsas. Pienso en ellas con la analogía de los mapas, en tanto ellas, es decir, estas consideraciones, estas proposiciones, son dispositivos que nos permiten encontrar nuestro camino. Y tal como en el caso de los mapas, ellas responden a ambos, al mundo que representan y a las capacidades conceptuales de sus usuarios. Y en algunos casos ellas responden a las necesidades de tareas cognitivas específicas, ¿no? Y inmediatamente después dice, un mapa no es falso o verdadero, ¿no? Depende de cuál es el objetivo. Si yo necesito ubicarme en una ciudad, necesitaré un mapa pues que tenga, ¿no?, una serie de disposiciones que me permitan ubicar las avenidas, etcétera, ¿no?, las calles, pero dice ella, conviene que el mapa solamente, ¿no?, ponga en lugar de ciudades puntos si lo que yo quiero es cruzar el país. Entonces no se trata de que un mapa sea, ¿no?, más falso o verdadero, depende de las exigencias de los usuarios, de las necesidades de los usuarios, ¿no? Y también del mundo al que representa. Entonces aquí hay una cosa que es como más pragmática, ¿no?, de su consideración sobre las razones. Ya, entonces claro, ella dice sobre la objeción que, claro, al considerar el aspecto práctico del razonamiento, normalmente consideramos que cuando deliberamos sobre lo que debemos hacer, es el deseo con mayor peso el que se impone, pero para el sujeto que está tomando la deliberación o que está siguiendo la deliberación, esto no aparece así. El sujeto que delibera se ve a sí mismo como que hay algo sobre los deseos, impulsos, etcétera, que gobierna el proceso y que al final toma la decisión, ¿no? Entonces dice, por esa razón los principios prácticos expresan nuestra concepción de nuestra identidad práctica, ¿no? Algo que está sobre los deseos, impulsos, eres tú precisamente, ¿no? El punto relevante aquí, leo la cita, es que la imagen que tengo en mente no es que haya un proceso en dos pasos, es decir, paso 1, escoges alguna manera de identificarte a ti mismo, y paso 2, procedes a actuar de acuerdo con sus principios como alguien siguiendo una lista de reglas. Más bien, la idea es que determinar qué razones y obligaciones para actuar, qué razones tenemos, ¿no?, y obligaciones para actuar, esto es, adoptar máximas o principios prácticos, es al mismo tiempo comprometerse en el trabajo de construcción de la identidad, ¿no?, el proyecto en curso de una vida humana. De la misma manera, dice Korsgaard, determinar los fundamentos de nuestras creencias es al mismo tiempo
comprometerse en el trabajo en curso de construir una concepción del mundo. Entonces, aquí no es simplemente que uno evalúe, ¿no?, un fundamento o un posible fundamento de una creencia o una acción. La actividad de la razón es a la vez una manera de conceptualizar el mundo, pero es a la vez una construcción de una identidad práctica, ¿no? Está como engarzado todo. Ahora, dice más adelante, casi todos los filósofos estarán de acuerdo en que creer que P está conectado con las siguientes cosas, ¿no? A estas cosas las llama concomitantes de la creencia, ¿no? Estar preparado para afirmar que P, ¿no? O sea, creer que P está conectado con, ¿no? Estar preparado para afirmar que P, estar preparado para tratar P como una premisa en razonamientos posteriores, estar preparado para aceptar consecuencias lógicas de P, estar preparado para actuar como si P fuera verdadero. Y dice, claro, algunos filósofos consideran que las creencias son estados mentales y que estas concomitantes sirven como evidencia de que alguien está en tal estado. Algunos otros filósofos, y ella se encuentra en este segundo grupo, consideran que los concomitantes de la creencia son constitutivos de la creencia. Hacer todas estas cosas es lo que significa que crees en algo. Entonces, para un animal racional, creer es un estado activo, ¿no? Es hacer algo, representarse el mundo de cierto modo. Aquellos que consideran la creencia como un estado mental tienden a reificar las actividades mentales, ¿no? La conciben como estados mentales o actitudes. Y entonces, claro, la mente se convierte entonces en un espacio en el que residen tales estados mentales o actitudes, y esto es lo que hace que tengamos una idea de la conciencia humana como algo misterioso. Pero ella dice, la creencia no es un estado mental, sino un cierto compromiso con una manera de conceptualizar el mundo. Si existen casos en el que uno cree algo, pero hace otra cosa, esto solo muestra que la actividad se puede realizar de manera, ¿no?, buena, correcta o de manera incorrecta, ¿no? Nuestras creencias y nuestras acciones, por esta razón, exigen una justificación. Y ya, en la conclusión, solamente se refiere nuevamente a algunos de estos pasos que ha tomado en la argumentación. A diferencia de los animales, no percibimos el mundo de forma teleológica, sino que contamos con conciencia reflexiva. Pero esta conciencia nos hace ver el mundo como fragmentados, nos hace percibirlo de manera como un múltiple, ¿no?, de experiencias, estas cosas. Entonces, esto nos enfrenta con la necesidad de unificar el mundo. Y también ocurre lo mismo con nuestros deseos y con nuestras pulsiones, ¿no?, impulsos, etcétera. Necesitamos unificar el yo para concebirnos como autores de nuestros propios actos. Los requerimientos racionales, entonces, describen la actividad de la conciencia reflexiva, ¿no?, en estas dos tareas, es decir, en la actividad teórica y en la actividad práctica. Y por eso ella dice, son actividades análogas, no son actividades, ¿no?, digámoslo así, cualitativamente tan diferentes, ¿no? Se conectan de alguna manera. Y termino con esta cita: las razones y las causas tienen algo en común, al menos en primera instancia. Las razones son descendientes de las causas, la clase de cosas que habrían causado nuestras creencias y acciones si la autoconciencia no hubiera intervenido. Ya, y eso es un poco todo el texto. Bien, gracias, Ronald. Es un texto Muchas gracias. un poco denso, pero es interesante. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, digamos, del texto. Me parece que es el eje argumentativo, digamos, que es lo que Korsgaard está haciendo, está tomando su postura, que es la apelación a la autonomía, para interpretar
justamente qué significa una razón. Por eso, ¿cómo se llama? Y la apelación a la autonomía es justamente la idea de que nosotros en tanto seres capaces de ser conscientes de nuestras propias representaciones, podemos ser autónomos. Es decir, podemos no solamente movernos, actuar de una forma, sino encontrar una justificación para actuar de esa manera. Entonces, al momento de encontrar una justificación, esa justificación brota de nuestra propia autonomía. Y no, ¿cómo se llama? Y no de una cosa externa, ¿no? Mm, Ese es me parece que ese es el argumento central. Lo que pasa, lo que yo veo ahí es que ella está utilizando en términos muy generales, ¿no? Estoy presentando en términos muy generales mi apreciación del texto de Korskau, ¿no? Ella está proyectando los resultados que ella encuentra en las fuentes de la normatividad a ese estudio específico de qué caracteriza una razón. mm, Ese es la idea, digamos. Claro, es una cosa compleja, digamos, el proceso es complejo porque, de hecho, su presentación, su posición, digamos, la apelación a la autonomía es una posición compleja mm, y bastante, digamos, matizada. Pero de una o de otra forma, corresponde a una variante de interpretación del imperativo categórico de Kant. Que, claro, que los kantianos contemporáneos llaman constructivista, ¿no? La vez pasada que leímos, o cuando revisamos el texto de Martin Fleites, él, ¿cómo se llama? Acusaba a Korskar de ser constructivista, digamos, y con razón, digamos. Y a la luz de este punto, entonces, lo que ella está haciendo es eh, contraponiendo el constructivismo de las razones a, ¿cómo se llama?, al realismo de las razones. mm, Que es que es la posición que conocemos mucho mejor con el texto de Scanlon, digamos, el texto de Scanlon que se llama lo que nos debemos unos a otros. Ya aparece la idea de que una razón es un objeto que no se puede analizar. De la misma forma en que G. E. Moore señalaba que lo bueno es algo inanalizable. Entonces, allí, digamos, lo que ella está haciendo es, está criticando esa posición. Es contra esa posición y contra su variante en el, ¿cómo se llama? En, en esta otra forma que es el procedimentalismo de las razones, es decir, que una razón es las razones son un procedimiento, tu variante, digamos, realista, digamos, ¿no? Es que ella está, digamos, ella está argumentando en contra de esas dos posiciones, ¿no? mm, En términos generales, ¿no? sí, Y sí, hay algo y una cosa al final, ¿no? Que me llama la atención es
Claro, cómo digamos, las explicaciones y las razones tienen algo en común, ¿no? Porque ambas apuntan a fundamentos, ¿no? A fundamentos. Es decir, cuando yo trato de dar una explicación, busco dar un fundamento. Y cuando yo trato de dar una razón, por eso lo que ella dice, cómo se llama, las razones y las explicaciones son géneros, son especies del mismo género. Y ese género es justamente aquello que que es susceptible de fundamentarse. El género es todo aquello que es susceptible de un fundamento. Ese sería más o menos el argumento. No sé cómo lo ves tú ahora. ¿A quién le preguntas a mí? Sí, 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 sí. Sí, o sea, la idea de que la autonomía ahí juega un papel importante es claro, ¿no? Es decir, cuando ella dice, claro, que en realidad hay una conexión entre, ¿no? La forma en que conceptualizamos el mundo, ¿no? Y estas exigencias del conocedor, lo que está suponiendo es que no hay manera de conocer el mundo, ¿no? Utilizando ¿no? Este latinismo subspecie eternitatis, ¿no? O sea, siempre va a ser una manera, eh, digamos, en la que es el hombre el que tiene que conceptualizarlo, ¿no? Entonces, en cierto modo, claro, ahí la primacía está en estas condiciones subjetivas. Ahora, lo que sí me parece interesante son dos cosas adicionales, ¿no? A las que has mencionado. Una es que, claro, por un lado está atacando el realismo sustantivo de las razones, es decir, las razones no son algo con lo que uno simplemente se topa, ¿no? Y que están afuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro, yo tengo que decidir si salgo o no salgo a la calle con paraguas. Entonces, claro, yo salgo a la calle y me topo con que está lloviendo, ¿no? Entonces yo tomo eso como ya, no, sino yo convierto eso en una razón, dice Korsgaard. Pero eso significa, en cierto modo, que no hay, a ver, lo quiero decir de esta manera, no hay en cierto modo cosas irresolubles, ¿no? Una consideración sustantiva es, si eso es lo que está diciendo ella, es que finalmente una razón que alguien toma como un fundamento de su acción es precisamente la respuesta al problema práctico, ¿no? Y esto me parece importante porque, por ejemplo, hay cierto tipo de escenarios, al menos en ética, en el que suele decirse, claro, son problemas trágicos en donde no hay respuesta, ¿no? En donde, claro, todas las teorías cognitivas, morales, caen siempre en los dilemas trágicos, porque los dilemas trágicos son el tipo de cosas en los que no hay respuesta adecuada. Bueno, me parece que la concepción de Korsgaard soluciona de una manera polémica, digamos, este asunto, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, el problema de Antígona, claro, la resolución que ella toma sería la solución, ¿no? Al menos resolvería para ella el problema de su identidad práctica, ¿no? O tendría esa implicación. Eso por un lado. Por otro lado, me parece también bien interesante que contra esta segunda concepción a la que ataca lo que llama exigencias racionales desconectadas, lo que está diciendo es que una razón no puede ser algo tan general como una exigencia racional formal. Una razón siempre tiene que ser algo que nos conecte en el proceso de conceptualizar el mundo o ¿no? Articular una identidad práctica. Tiene ese elemento material.
¿Por qué? Porque, claro, no puede ser algo tan general o no puede ser únicamente algo tan general, ¿no? Porque se parece mucho, pues, entonces a una especie de racionalismo, ¿no? Formal, como es el que tiene la lógica. Claro, Ujú. los principios de la lógica, el principio de no contradicción, etcétera, etcétera, no me dicen a mí qué cosa yo tengo que hacer cuando yo me enfrento a un problema práctico. Tampoco me dicen a mí qué cosa tengo que creer. A lo mucho me podrán decir qué forma debe tener mi razonamiento, pero eso no me resuelve el problema. Entonces, claro, caracterizar así muy formalmente el asunto desnaturaliza también la actividad de la razón. Entonces, claro, una razón tiene que ser algo conectado directamente con este aspecto normativo, ¿no? El aspecto de conceptualizar el mundo o articular mi identidad. Entonces, sí, esas me parecen unas posiciones fuertes, ¿no? Porque, claro, el tipo de racionalidad que está implicando Korsgaard no es formal, es material, ¿no? Pero es Sí, muy fuerte, pues, porque te está sí. diciendo algo así como que en verdad hay una manera, ¿no? De ser racional materialmente, ¿no? Claro, Pero algo que me... disculpa, un ratito, antes de que se me vaya esta idea, digamos, algo que me habías sugerido desde la primera lectura del texto es que ella presenta esas dos posiciones, ¿no? Pero ella dice, mi posición, lo que hace es articula exitosamente ambas. sí, Es decir, el recurso a la primera formulación del imperativo categórico. Es decir, actúa de acuerdo a una máxima tal que puedas querer en conciencia se convierta en una ley universal. Entonces, ¿cómo se llama? Articula la concepción procedimental de la razón, que es puramente lógica, digamos, y la lógica no es filosofía, y tampoco da para la filosofía moral. Y también termina ofreciendo un sucedáneo, pero diferente, digamos, de naturaleza distinta a las razones sustantivas. Son, ¿cómo se llama? La elevación a la universalidad o a la sustantividad de razones subjetivas. Por eso ella también cuestiona la distinción entre razones subjetivas y razones objetivas. ¿Eso cómo se llama? Eso no interesa. Lo que interesa justamente es cómo la razón como proceso, como actividad, digamos, es capaz de realizar ese proceso y con eso conseguir la autonomía del pensamiento, ¿no? La autonomía de la acción, digamos. Y por eso, y algo que me llama la atención, es por eso que el ataque, el ataque a las razones sustantivas le cae también a ¿cómo se llama? Al conflicto entre valores. claro. Digamos, al conflicto trágico, porque el conflicto trágico supone que lo que está colisionando son razones sustantivas. Es decir, Esencia. los defensores del conflicto trágico lo que hacen es, dicen, hay razones sustantivas y estas entran en conflicto. Y eso es lo que tiene que mostrar, digamos, que existen razones sustantivas. Y por otro lado, también le da a los humianos
a los neojumianos. Es decir, los que creen que, ¿cómo se llama? Que la mente es simplemente un espacio donde ocurren cosas. Donde ocurren cosas. La mente, ¿cómo se llama? Es un lugar donde, ¿cómo se llama? Donde hay eventos mentales. Entonces, esa teoría, digamos, ¿cómo se llama? De las creencias o la cognición, lo cognitivo como un evento mental, todo evento mental es cognitivo y por lo tanto es algo que ocurre en un lugar que se llama la mente. Ella lo que hace es criticar esa posición, porque la mente no es eso. Y no hay eventos mentales, digamos, en ese sentido, sino que hay actividad del pensamiento, digamos, que constituye la realidad, ¿no? Ese es, digamos, ahí se pliega a cierta variante del idealismo kantiano, ¿no? Digamos, esa es una de las cosas importantes a subrayar también, ¿no? Sí, Jorge, disculpa, te he interrumpido. No, no, más bien creo que Claudia había levantado la mano Claudia. primero. Ya. Sí, bueno, se me vinieron a la mente tres cuestiones. Pero para no salir tan abruptamente de lo que está comentando Alessandro y tú mismo, Ronald, Ronald está, ¿no? Sí, me gusta mucho el ejemplo, la metáfora o el ejemplo de Korsgaard del mapa que explicaste. Y yo la verdad es que lo veo muy, es un muy buen ejemplo incluso para entender al propio Kant, ¿no? Porque hablando de la lógica esta formal y la lógica trascendental, hay además de esa lógica, esa distinción más conocida entre la lógica formal y la lógica trascendental, está en Kant la doctrina de las lógicas no formales, que son estas que están en relación al tema de las creencias, la opinión, el saber, y una serie de temas que lindan ya incluso con la antropología. Entonces lo que quiero decir es que esa distinción que normalmente se hace, porque claro, en la crítica de razón pura Kant tiene unos objetivos muy claros, pero digamos, cuando distingue la analítica de la dialéctica, a veces se pierde de vista de que hay en la analítica, que se supone que es la que trata, el conocimiento objetivo es una dimensión del conocimiento, pero está todo el ámbito del conocimiento probable también, es decir, y conectado con este ámbito del conocimiento probable, pero ya en las doctrinas, digamos, no formales de la lógica, está todo esto de una lógica más vinculada justamente a los problemas del error, del prejuicio, de los juicios provisionales, etcétera, etcétera. Entonces, el mapa digamos, yo creo que Kant suscribiría plenamente este ejemplo del mapa. Ya, si trasladamos sus planteamientos, digamos, universalistas, como quieran llamarle, digamos, al plano ético, de cómo aplicar la dimensión lógica de su propia, digamos, teoría del conocimiento al ámbito práctico. O sea, porque en el ámbito práctico justamente tenemos que aterrizar y tomar en consideración toda esta dimensión subjetiva,
dimensión, digamos, de la creencia, ¿no? Y muchos otros niveles, digamos, ¿no? Pero, entonces esto, cuando tú has dicho de que ella es más pragmática, ¿no? Con este ejemplo del mapa, en realidad Kant perfectamente, uno puede leerlo en esos términos perfectamente, si toma en consideración digamos, todas estas reflexiones que hay en Kant y desarrollos, ¿no? Y como decía Alessandro en su artículo, es decir, la propia antropología es antropología en sentido pragmático, ¿no? Está orientado, digamos, a una metafísica, toda esa fundamentación a nivel epistémico, digamos, moral, está, digamos, orientado finalmente a una metafísica que la entienden, digamos, con ese espíritu, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es una excelente intérprete o una excelente neocantiana, pero bastante fiel, digamos. Ahora, ciertamente hay elementos en los que ella hace unas distinciones. Yo, por ejemplo, hay una cuestión, y ahí paso a mi segunda observación, cuando ella distingue digamos, el comportamiento de los animales, de los seres humanos, y digamos, utiliza el término de que los animales están dentro de una concepción organizada, bueno, teleológicamente organizada, digamos, de la naturaleza, algo así. A mí esto como que, por un momento, o sea, lo entiendo a qué apunta, ¿no? Porque en los animales justamente no hay esta instancia de justificación o reflexiva, ¿no? Es decir, digamos, operan en función a, no solamente, por lo que has explicado, o sea, dice el texto, no solamente es lo instintivo, sino es lo que ellos, digamos, cómo perciben, ¿no? Cómo perciben el mundo en función a sus necesidades, digamos, ¿no? Pero digamos, en Kant, la teleología es algo que tiene una función, digamos, es decir, el propio ser humano puede entenderse teleológicamente en otro plano, en el plano moral también, ¿no? Entonces yo no sé si alguno de los textos ¿Se congeló? Dejé de escucharla, ¿ustedes escucharon? No, Y ella se ha congelado. se congeló, Claudia. Hay que esperar un ratito. Es, Que empezó a hablar de teleología y ahí se le fue el internet. así. Ese es el problema. Es una teleología sin futuro. O sin telos. Uy. Se fue. Se fue el internet, sí. Ya regresará. Yo puedo hacer un Sí. comentario que es casi pensar en voz alta, pero estoy dándole vueltas a algo, ¿no? Una de las posturas del texto era el de las exigencias racionales desconectadas. Y un poco la refutación era que una razón no puede ser simplemente una exigencia formal, ¿no? O sea, la postura de Kosgar tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? Entonces, una razón tiene que estar conectada directamente con el sujeto. Pero en la fundamentación para la metafísica de las costumbres, una de las conclusiones que sacábamos era que el ser humano debería tener una inclinación hacia actuar racionalmente. O sea, debería tener una inclinación hacia actuar conforme a los mandatos de su propia razón, ¿no?
porque si no, se ubica en el mundo sensible, es víctima de sus impulsos o de inclinaciones. Entonces, o sea, entiendo el argumento de la identidad, pero ¿por qué un argumento lógico hacia algo no representa ya de por sí una exigencia? ¿O el problema es que ese argumento lógico tiene que ser parte de la identidad y en ese caso no lo es? O sea, si la idea es no ubicarte en el mundo sensible, si estás frente a un argumento racional, formal, ¿no deberías obedecerlo para reivindicar la naturaleza racional humana? O sea, ¿ya no debería ser una exigencia por sí misma? Pero se convierte en una exigencia para ti porque te reconoces a ti mismo como ser autónomo. Mm. O te Entonces, reconoces de una cierta manera. esa es la idea, digamos. Entonces, al hacer eso, todas tus exigencias lógicas adquieren una conexión en tu propia identidad. Como diría Korsgaard, como partidario del reino del partido, como parte del El reino partido de los de la fines. humanidad, ¿no? Claro, yo lo que diría es que ahí hay una gradualidad, porque, por ejemplo, cuando a alguien le acusan de ser incoherente o inconsecuente, eh, ¿cómo viene esa acusación? La acusación es simplemente, estás contradiciéndote, ¿no? ¿Por qué alguien no quiere contradecirse a sí mismo? ¿Por qué alguien que te dice hoy día A quiere ser el tipo de persona que mañana pueda todavía afirmar A, ¿no? Y así, Claro, porque no quiere perder su integridad, digamos, que es claro, constitutivo de su identidad. claro, pero esto puede ser en cosas, claro, por ejemplo, sencillas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, en el tipo de cosas que uno normalmente puede decir, bueno, eso no es tan importante, pero aún así depende de una concepción de uno mismo. Uno quiere ser el tipo de persona, claro, un cambio de opinión. Claro, uno quiere ser el tipo de persona que tenga, ¿no? Una cierta consistencia, ya, pero de ahí puede ir, ¿no? Incrementándose. Y de hecho, me parece que eso es un poco lo que estudian también en el desarrollo moral, ¿no? O sea, conforme uno avanza en edad, uno se da cuenta de que esa racionalidad implica no solamente no contradecirte, implica una serie de dimensiones adicionales. Entonces yo creo que Kant lo que estaría haciendo es decirte, claro, en cierto modo también somos racionales cuando, por ejemplo, podemos emplear los medios adecuados para alcanzar nuestros fines. Eso también es una forma de racionalidad. Ese es el tipo de racionalidad que implican los imperativos hipotéticos, pero hay otra forma de racionalidad que es más exigente, ¿no? Que es la que implica la moralidad. Entonces, pero eso es un camino, digamos. Y claro, o sea, si alguien simplemente quiere ser inconsecuente, puede serlo, ¿no? O sea, si a alguien no le afecta ¿no? Que alguien le diga, oye, ¿no? ¿Por qué no eres lógico en lo que haces? Podría serlo, ¿no? Pero eso tiene pues problemas, ¿no? Porque, Yo tengo claro, una consulta, Ronald. Cuando dices lógico en lo que haces, ¿te refieres a que dos premisas están en contradicción o más bien que la premisa que estás haciendo o que estás, ¿no? No está acorde con alguna creencia más grande? Lo digo, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, como te digo, desde mi mente yo pienso, digamos, en ejemplos sociológicos, ¿no? En teoría sociológica. Y claro, Weber, por decir ahí, Alessandro me corregirá, pero por decir Weber también trabaja varios tipos de, digamos, justificaciones hacia las motivaciones de las personas, ¿no? Y hay justificaciones que son muy lógicas o racionales, como él lo llama, que tienen que ver, digamos, con este tipo de análisis lógico formal, ¿no? Entonces yo hago esto porque esto me va a permitir esto y bueno,
Usualmente las sociedades más capitalistas dirían que ese es el tipo de lógica que se tiene, pero hay sociedades mucho más tradicionales donde esta lógica no es la más importante, digamos, o la más predominante, sino más bien la lógica más de tradición. Entonces yo hago esto porque mi familia lo hacía así, ¿no? Y esa es la justificación eh, particular, ¿no? Entonces me parece bien interesante que Kosgard diga que, claro, no hay necesariamente para actuar en, ¿no? en un sentido, no necesariamente consideres, digamos, esta lógica formal, que bueno, que estaría más asociado, bueno, según lo que diría Weber, con la lógica de, digamos, de sociedades mucho más modernas, digamos, ¿no? Capitalistas, modernas, ¿no? Mientras que las otras, que son ya sociedades mucho más tradicionales, que en este momento en teoría estarían en decadencia. Pero en realidad luego uno puede ver que estos tipos ideales en realidad son ideales justamente y muchas veces están mezclados, ¿no? O conviven unas y otras en una misma persona, ¿no? Entonces, cuando dices contradictorias, te referirías más que todo por decir que o sea, haya dos motivos que tengan justificaciones ambas lógicas, pero digamos que entren en contradicción, o que la naturaleza de una justificación y de otra sean totalmente distintas. Eso es lo que, bueno, a mí me quedaba como que esa duda, ¿no? Es que ambos son problemas, o sea, yo creería que ambos son problemas del mismo género de problemas. Por ejemplo, si yo te digo hoy día, me gusta el helado de chocolate, y mañana tú me invitas un helado de chocolate y yo te digo, no me gusta el chocolate, entonces ¿tú qué pensarías de mí? Que estoy un poco, ¿no? Claro, hay una tensión, claro, pero si honestamente creyeras en lo que te estoy diciendo, en los dos momentos, entonces lo que tendrías que admitir es que yo no tengo consistencia en eso, en ese punto. Ese es un problema y yo tengo que resolver ese problema. Pero si yo tengo ese otro problema que tú has descrito, también es un problema de deliberación práctica. Pero lo que te estaría diciendo Korsgaard es que al final de cuenta siempre depende de lo mismo en el sujeto, en el que delibera prácticamente. En el que delibera prácticamente de lo que depende es de una constitución de su identidad práctica. Porque si esta persona experimenta un conflicto, es precisamente porque considera que hay otro rumbo de acción que podría tomar. No, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la persona, esto yo lo he visto ahora último en redes sociales, padres que durante mucho tiempo han sido muy machistas y tienen una hija feminista, y la hija feminista no les dice, mira, lee esto, lee otra cosa, conversan con el padre, y el padre de pronto se da cuenta de que había tenido una concepción, ¿no? Un poco errada, ¿no? De las cosas, y tiene que tomar una decisión, pero entonces tiene que tomar una decisión respecto de lo que él es también. De lo que él cree. De lo que él cree, pero de lo que él es, del tipo de sujeto que es y que considera que es. Ya, y eso en esta lectura sociológica puede tener una serie de explicaciones, pero para el que delibera tiene que ver con su identidad práctica. Esa es la diferencia entre el campo descriptivo y normativo, ¿no? Claro, ahí hay una cuestión que es importante subrayar y recordar, ¿no? Es decir, aquí estamos, a diferencia de la sociología, que está hablando desde el punto de vista de la tercera persona, aquí de lo que estamos es ubicándonos en el punto de vista de la primera persona, del singular, es decir, cómo voy a actuar, no cómo actúan ellos. Claro, no, eso sí, sí, continúa. Entonces, ¿cómo se llama? En la deliberación personal, como muy bien tú has señalado, Weber dice, bueno, uno puede tener consideraciones que tienen que ver con exigencias racionales o exigencias tradicionales o exigencias carismáticas, ¿no? Que son los tres tipos de racionalidad, ¿no? Pero finalmente el sujeto que actúa tiene que tratar de hacer frente a los cortocircuitos que se enfrenta, a los que se encuentra cuando trata de hacer válidas las tres exigencias, los tres tipos de exigencias.
Claro, Es no, allí donde entra el tema de la racionalidad, digamos. De todas maneras, la mentalidad tradicional también tiene una racionalidad. Y la mentalidad, digamos, más carismática también tiene una racionalidad, pero es ahí donde la persona misma tiene que tratar de articular la racionalidad con su identidad o darle unidad a sus acciones y sus consideraciones y pensamientos de acuerdo al tipo de persona que quiere ser. claro. Eso es Hay- súper interesante, Alessandro, porque ¿sabes por qué? O sea, lo digo por dos razones, ¿no? Porque usualmente cuando hablamos sobre este tipo de racionalidades, usualmente se consideran como excluyentes, ¿no? En la teoría se consideran como que o eres, o tienes más una u otra, ¿no? Este, claro, pero en el fondo, cuando hablamos de la pregunta del yo, ¿no? O sea, de la tercera, no hablar de tercera persona, sino en primera, claro, estas lógicas, digamos, están ahí presentes, las tres, digamos, ¿no? Hay tres, digamos, que están ahí, conviven y hay como ciertos conflictos para poder elegir una u otra, ¿no? Y ahí es lo que aparece o lo que comenta Ronald, que hay como estas oposiciones o contradicciones mismas dentro de la misma, digamos, dentro del mismo sujeto, por así decirlo, ¿no? O sea, una de las cosas que se trata muchísimo, muchísimo en el caso antropológico, por decir, el tema de la identidad cultural, ¿no? Y la pregunta de, ok, yo, ¿no? O sea, hay ciertas características, digamos, que las personas usualmente asocian a ciertas culturas, ¿no? Como el lenguaje, por decir, ¿no? O el hecho de haber vivido en cierto espacio o lugar. Y sin embargo, si es que no tienes esas características, posiblemente ya no seas considerado como de ese espacio, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los que hay indígenas, ¿no? Que han sido removidos, digamos, de su espacio actual o del espacio originario, y sin embargo aún se consideran indígenas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué esa persona se consideraría indígena si es que no ha vivido ahí, ¿no? No ha vivido donde viven los indígenas, no habla como los indígenas porque nunca ha aprendido la lengua, y entonces ya estas dos características que son usualmente muy tradicionales de pensar a un indígena, ¿no? No las tiene, ¿no? Y sin embargo ellos se identifican como indígenas, ¿no? Y dicen, nosotros somos igual, somos indígenas y reivindicamos a los indígenas aquí en la ciudad, por decir, ¿no? Entonces ahí, por decir, hay o sea, hablando ya desde la primera persona, ¿no? No me quiero ahondar a la tercera porque sí, yo sé que es un error pensarlo de ese modo, pero digamos que ahí hay como muchos estudios sobre eso, ¿no? Sobre qué es ser indígena finalmente, ¿no? Qué es ser indígena desde el punto de vista del individuo que pues, ¿no? Posee ciertas características tradicionales que te podrías decir, ¿no? Él es indígena y él no, y al mismo tiempo, como tú dices, personas que dicen, oye, yo no tengo ninguna de estas características, no visto como ellos, no hablo como ellos, y sin embargo yo me considero indígena. Entonces creo que en este punto estaríamos, digamos, trabajando en eso que hablas, ¿no? De esta particularidad o de la identidad que se genera a partir de estas decisiones, digamos, ¿no? Y sin embargo, al menos dentro de, como te digo, dentro de la antropología y la sociología, no hay una respuesta clara al respecto, ¿no? Sobre esas posibles, digamos, inconsistencias, como digo, ¿no? Porque son inconsistencias porque, claro, en muchos sentidos decirse indígena ya no solo supone, pues, una autoafirmación, una identidad, sino también ya bordea lo político, no hay un conflicto, entonces obviamente que te crean o no te crean también es importante, digamos, en estos ámbitos de confrontación, por así decirlo, identitaria. Entonces eso, ya yo siento que me he ido por las ramas, pero perdón, quería comentarles ese ejemplo porque me parecía bien interesante eso y también lo que, bueno, lo que comentó al inicio Alessandro, que para no olvidarme y no extenderme más, que era esta idea, como digo, ¿no? De estas dos lógicas o tres lógicas de las que hablaba, ¿no? De lo tradicional, pero también de lo formal o lo lógico, ¿no? Lo lógico, racional. O sea, para mí como que
o sea, que Kosgard diga que ambas consideraciones o digamos, más de justificaciones meramente formales también son válidas para justificar una acción y, ¿no? Y darle un sentido a esta acción que estamos haciendo, me parece que es bien importante, ¿no? Porque muchas veces como les digo, ¿no? Al menos desde las disciplinas que yo he visto, o sea, se desdeña mucho ese tipo de justificaciones más tradicionales, ¿no? Como que se invalidan de algún modo o ya no son consideradas iguales que las formales, ¿no? Entonces, yo creo que igual podrían ser igualmente válidas. De hecho, lo son en la práctica, ¿no? Pero en lo formal, cuando se estudian, pierden validez justamente porque se consideran como, no sé si, no quisiera decir premodernas, pero sí son consideradas como mucho más arcaicas, por así decirlo, ¿no? Y que van a tender, o lo que se dice, ¿no? Es que van a tender a desaparecer. Pero existen y son reales y son propias, ¿no? No científicas. No sé si no científicas, ¿no? Pero están muy asociadas con, como digo, con la modernidad, ¿no? Entonces, eso quería decir. Así que gracias por escucharme parlotear tanto. Sí, Alan, Sí, se me escucha, ¿verdad? sí. Yo quería hacer quizás hasta tres comentarios, sí, tres comentarios. Uno es que de arranque, cuando uno lee el texto, ve la diferencia que la autora hace entre los humanos o los hombres, ¿no? Con los animales, ¿no? Yo de plano cuando lo vi, ¿no? Y a partir también del comentario que estaba haciendo Claudia, me interesó un poco eso, ¿no? De hecho, detuve un poco la lectura y puse a averiguar un poco más y me parece que ha escrito también algo sobre esto, ¿no? Es decir, a pesar de que hay una diferenciación entre los animales racionales que somos nosotros y el resto de animales, me parece que tiene por ahí algunos aportes interesantes que podríamos ubicarlos dentro de lo que se conoce como ética animal, ¿no? Y me parece que está para comentarlo, ¿no? Justo se me vino a la cabeza cuando Claudia comentaba un comentario de Hobbes, de Thomas Hobbes en el Leviatán, que decía pues que para él la diferencia principal entre los animales y los humanos era que el humano se proyectaba mientras que el animal era más inmediatista, ¿no? El animal veía, por ejemplo, su comida, decía tengo hambre y lo como, ¿no? En cambio el hombre pensaba que voy a comer en la noche, por ejemplo, que voy a comer mañana, ¿no? Y a partir de esa proyección también se daba la idea, por ejemplo, de cómo acumular, ¿no? Y si el otro, ¿no? Acumulaba también y se constituía un enemigo para mi acumulación, entonces ahí se activa el estado de guerra, ¿no? O en todo caso se hace mucho más explícito, ¿no? Más o menos uno de los argumentos de Hobbes, en la parte que generalmente no se lee Leviatán, ¿no? Porque generalmente se lee Leviatán a partir del Estado y lo anterior a la parte del Estado generalmente se deja de lado, ¿no? Pero por ahí lo dice, ¿no? Sí, sí recuerdo bien eso. Entonces me parece que es un tema todavía por ahí por explorar. Si quizás por ahí hay un comentario más sobre eso, sería bacán conversarlo. Yo también le estaba dando vueltas a esto que ha mencionado Luan hace un momento, que yo lo puedo plantear así como las excepciones, ¿no? ¿Qué pasaría si un humano no cumple con las características de la actividad racional o de la actividad de la razón que menciona la autora aquí? ¿Qué pasa si en algún caso uno lo desarrolla parcialmente, no lo desarrolla bien? No sé, pienso en quizás niños muy pequeños, ¿no? O personas ya muy avanzadas de edad que ya no pueden desarrollar esas capacidades o no sé si quizás el término es correcto, quizás Jorge ahí nos puede ayudar, una persona que ha caído en demencia, ¿no? O alguna enfermedad particular que le impida usar su razón como actividad, como la plantea la autora, ¿no? ¿Qué pasa si eso le impide tener una concepción del mundo o le reduce significativamente su capacidad reflexiva? Ahí podríamos decir, a riesgo de que le esté diciendo que el autor ha hecho una antropología, creo que no. Ahí estaríamos diciendo que no cumplen con la categoría de ser un humano, ya no son animales racionales, por lo tanto, ¿en qué conjunto entrarían? ¿No? Entonces, no sé, pienso en las excepciones, ¿no? ¿Qué pasa si sale de ese marco, ¿no?
y no tiene esa actividad de la razón como más o menos se ha mencionado ahí, ¿no? Me quedo ahí. Esos comentarios son los que quería hacer. Sí, sí, a propósito de tu primer comentario sobre esta naturaleza o, digamos, cómo es que los animales son inmediatos, yo solamente quería acotar una cosa chiquita y luego quería preguntarle a Claudia si podría terminar su argumento antes de que se desconectara. Eso que comentas de Hobbes me hace recordar, a esto lo hemos estado conversando hace poco con Sandro y con Jorge sobre este texto que tiene Kant sobre presunto comienzo de la historia humana, en donde Kant dice que, claro, en los inicios, la función de la razón es comparar, es comparativa, ¿no? Entonces, esto que has dicho sobre Hobbes me parece que a lo mejor estaba pensando en Hobbes, quizás no solo en él, pero si esa es una caracterización que hace Hobbes acerca de cómo es que funciona la racionalidad humana, entonces eso sería interesante de contrastar. Bueno, solamente quería decir eso y preguntarle a Claudia si podría conectar, bueno, su... Pero antes de que Claudia continúe, yo quería comentar el otro asunto que has planteado, Alan, que es qué pasa con las personas que tienen algún tipo de dificultad, digamos. O pensemos algún tipo de discapacidad mental también, ¿no? Porque lo que estás planteando es que son seres humanos o no, digamos. Ese es entonces, ese es un tema importante porque, ¿cómo se llama? Claro, en el mundo, ¿cuántos tipos de discapacidad mental hay? ¿Cuántas personas con discapacidad mental hay y cómo debemos de tratarlas? Entonces, esa es la pregunta de fondo. Claro, entonces, una de las cosas que discutíamos con Ciro era esa, digamos, ¿no? Era cómo la misma presencia del ser humano es, ¿cómo se llama? Implica la idea de la presencia de la razón en el mundo. Entonces, ¿cómo se llama? Por más, de hecho, sabemos que Kant falleció con demencia senil, digamos. ¿Cómo se llama? Pero el hecho de que él haya tenido esa enfermedad no lo deshumaniza. Ese es el argumento. También sucede lo mismo con las personas que están en estado de coma o en estado vegetativo. El argumento kantiano es, ¿cómo se llama? Allí tienes que tratarlo porque hay una persona, digamos, porque uno no sabe cuál es la naturaleza humana en realidad. Digamos, vemos que una función del ser humano es el ser racional, digamos, pero eso no es la naturaleza humana. Eso aparece en la segunda formulación del imperativo categórico, es decir, no proyectes, ¿cómo se llama?, concepciones del ser humano a los seres humanos, porque los seres humanos son fines en sí mismos. No están allí para corroborar tus concepciones sobre el ser humano. Esa es la gran diferencia con Hobbes, por ejemplo, ¿no? Que Hobbes sí considera que hay es un naturalista, Hobbes, digamos, una concepción de naturaleza humana, digamos, en ese sentido. En cambio, Kant no carece de una concepción de naturaleza humana. Sí, bueno, Claudia, disculpa que Sí, haya... no, perdón, más bien se desconectó mi computadora porque estoy con un router, no sé cómo se llama el aparato, lo siento, tengo una confusión ya con el catalán, el español y el peruano, ¿no? Pero bueno, se desconectó. Estaba hablando de la teleología y entonces decía que Kosler me parece que da un paso más en varios sentidos, ¿no? Porque por un lado,
salvo que en algún texto hable de la teleología de los hombres, en el marco de una concepción teleológica, que yo no sé si lo hace, entonces como que sí que estaría alineándose entre los neocantianos que dejan de lado esta dimensión kantiana, digamos, teleológica, ¿no? Kantiana, y se torna más pragmática. Pero por otro lado, se hace más kantiana en el sentido de que, o de una determinada lectura de Kant, ¿no? Refuerza más el elemento reflexivo, la dimensión reflexiva de la razón kantiana, bueno, razón en general, de la razón humana, ¿no? Bueno, esa era más o menos la idea, pero que yo la tengo como pregunta, porque como no he leído tanto como ustedes los textos de Korsgaard, he leído lo que he podido, entonces no sé. Y tenía una pregunta con relación a el concepto de creencia. ¿Me escuchan? Porque parece que se ha congelado. Sí, no, vale. Con relación al concepto de creencia, estabas ahí. Sí, al concepto de creencia, porque entiendo que o sea, ella le pone en valor el mismo concepto de creencia. O sea, las creencias, digamos, tienen no son las justificaciones, pero digamos que nuestras, digamos, van de la mano, digamos, con las justificaciones que damos. O sea, no sé si me puedes aclarar más esto, porque cuando has dicho que se torna un poco más pragmática, no como para pensar que ella suscribiría la concepción de creencia davidsoniana, por ejemplo, de que la creencia es una disposición para actuar solamente, o sí. O sea, quisiera que me aclares un poco ese punto. A ver, Claudia, yo creo que el asunto está aquí, digamos, es decir, hay una manera de definir la creencia como un estado mental. Sí. Entonces, en ese sentido, una creencia es, ¿cómo se llama? Es sustantiva, tiene una existencia independiente de la autonomía del sujeto. Uh-huh. Lo que hacemos cuando tenemos una creencia es que hemos encontrado una creencia. Es un realismo acerca de las creencias. Eso aparece con Davidson. Esa es la posición de Davidson. Pero Davidson también tiene el concepto de creencia como disposición para actuar. Sí, pero es decir, cuando yo tengo una creencia, cuando yo capto una creencia que está ahí afuera, entonces me dispongo a actuar de una forma determinada. En cambio, cuando lo que dice Korsgaard es que una creencia es el fruto de la actividad de la razón. Es decir, claro. ¿Cómo se llama? Aquí hay dos formas, digamos, de la relación entre el sujeto y la creencia. La primera metáfora es que el sujeto es alguien pasivo que capta una creencia o que se encuentra con una creencia y por lo tanto con eso ya tiene una regla para actuar. En cambio, la otra metáfora es la metáfora de que el sujeto es alguien activo y que a través de la actividad de su razón produce creencias. Claro, es más vinculado al constructivismo, ¿no? Produce creencias y por lo tanto, ¿cómo se llama? Y es capaz de justificarlas a través de su actividad reflexiva. Claro, ahora, pero el problema que me genera esa concepción desde el punto de vista moral, ¿no? Es decir, bueno, entiendo que, claro, como ella distingue la dimensión normativa de los principios y todo,
siempre puedes tener los criterios para no terminar justificando cualquier creencia. Claro, ¿No? es decir, ¿cómo se llama? Cuando yo produzco una creencia, ¿cómo se llama? Lo que hago es Evaluarla, puedo evaluarla. trato de evaluarla, planteándome la pregunta, ¿puedo asumir esa creencia como si fuese una regla para actuar de todo ser racional o no? Vale, Es decir, perfecto. es ahí donde encaja, digamos, esa idea de que somos racionales, tenemos una actividad racional con la estructura del imperativo categórico. Claro, entonces ahí es donde están los niveles, digamos, el de los principios. Claro, y ahí es donde se encaja, ¿cómo se llama? Las razones subjetivas, que serían las creencias con las razones objetivas, es decir, se casan allí, y es por eso que es absurdo para ella decir que hay razones objetivas y razones subjetivas, que esa distinción es absurda. Lo que hay es, ¿cómo se llama? Es a través de una actividad del sujeto Claro. que sigue justamente el procedimiento del imperativo categórico que hace que sus máximas se conviertan en ley. Esa sería la forma, digamos. Yo Sí. solamente quisiera agregar que me parece que solamente para el problema de la moralidad, digamos, interviene esta exigencia de la máxima exigencia de universalidad. Me parece que, claro, o sea, la racionalidad sería un espectro y hay una gran variedad de problemas, ¿no? Cuando voy a la tienda y tengo que elegir qué comprar, ¿no? Entre una variedad de opciones, también estoy proyectando mi racionalidad. Y ahí no me pregunto qué cosa haría cualquier ser racional en mi lugar, pero lo que sí hago es preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de decisión expresa la concepción que tengo de mí mismo? Eso sí está presupuesto. Entonces, Sí. para el caso de la moralidad, la pregunta relevante es, ¿qué tipo de sujeto soy en relación, ¿no? con cualquier otro ser humano igual a mí? Porque ahí sí tengo que evaluar el máximo tipo de universalidad. Entonces, Claro. el asunto me parece que tiene ese matiz, ¿no? Porque no siempre estamos preguntándonos, pues, ¿no? cuáles son las exigencias de mayor alcance, ¿no? Pero constantemente lo que estamos haciendo es evaluar qué cosa es el mundo que tenemos delante, ¿no? Cuando tenemos preguntas teóricas y también qué tipo de sujeto soy. Por eso me parece que su caracterización a través de esos dos problemas es lo que ella quiere hacer énfasis, más que en qué tipo de razones evaluamos, ¿no? Porque eso parece como que vuelve nuevamente el énfasis a estas razones sustantivas, ¿no? Sí, y una cuestión más que no tiene ya que ver con esto, sino con el tema de lo teleológico, que a mí me preocupa porque, y lo conecto con con la sesión que tuvieron con el grupo de lectura de la fundamentación, concretamente con la pregunta sobre el nomen o fenómeno, que me pareció interesante. Porque tengo la sensación que, si bien es cierto, o sea, toda esta lectura neocantiana de diferentes autores, es importante y digamos que dan una salida a una serie de planteamientos de influencia kantiana, pero que permiten, digamos, captar un poco más la complejidad de los problemas con los que se tiene que ver el hombre cuando actúa moralmente, ¿no? O sea, en sociedad, sobre todo, ¿no? Sin embargo, a mí el tema de la teleología, o sea, sí me parece que
sí habría la necesidad también de rescatar ese otro elemento, no sé, bajo qué teorización, pero digamos, y pienso, por ejemplo, de la importancia que tiene para los hombres individualmente hablando, o sea, lo que decíamos hace un rato, no sé quién, si tú fuiste, Alan, que el hombre se plantea fines, digamos, no tan inmediatistas, digamos, ¿no? Es decir, y en ello también tiene que ver el proyecto personal, ¿no? Entonces no sé, quizás Jorge, que tú probablemente has trabajado más o te has metido un poquito más en lo que, el papel que cumple este tema, el proyecto personal en las personas, ¿no? O sea, entonces, yo no sé hasta qué punto, digamos, mutilar en el pensamiento de Kant o las lecturas, todo el tema, al menos teleológico, porque la concepción de noumeno tiene una, digamos, se puede leer no solamente como lo en sí, la cosa en sí, sino también como, digamos, todo aquello que nos dirige, ¿no? Que cumple esa función de guía. Entonces, no sé, dejo ahí un pelín la pregunta porque sé que ya es un pelín que se sale, ¿no? Pero esa raíz me llamó la atención que ver en Kohlberg esa, digamos, considerar la distinción de los animales y el hombre en términos de teleológico, una concepción ordenada y finalística de la naturaleza, y el hombre como si no estuviese, por lo menos en ese texto, ¿no? En esta presentación del texto. Bien, a ver, yo quisiera, ¿cómo se llama? Y comentar algunas cosas respecto de eso, digamos. Porque como yo estoy viendo ahora la teleología para Kant, digamos, ¿no? Sí. Digamos, que de repente es completamente parcializada, digamos, tendenciosa, no sé. ¿No? Pero leyendo los libros, los textos de filosofía de la historia, uno encuentra que Kant lo que trata de hacer es decir, ¿cómo se llama? Los seres humanos somos seres racionales. Pero ¿cómo se llama? Pero la razón ha surgido de la naturaleza. Ese argumento, digamos, clásico de Kant, digamos, que todos los que aparece en idea de un ser universal, digamos, ¿no? Todas las disposiciones naturales están destinadas a desarrollarse, pero en el ser humano no se desarrollan en un individuo, sino en la especie. Sí, Es ahí donde hay un desarrollo teleológico. claro. Y esa idea, por ejemplo, en el presunto comienzo de la historia humana, digamos, ¿no? Donde la razón se desarrolla a través del proceso de hacer comparaciones, ¿no? Entonces, todo eso es como si llega un momento en que se encaja ya finalmente con el despliegue, ya, digamos, el desarrollo más completo, más sofisticado de la razón, tanto que es posible que surja una dimensión moral de la razón, ¿no? Entonces, no solamente instrumental, sino también moral. Y allí es donde el despliegue va todavía más allá a considerar justamente la idea de que el ser racional es el fin teleológico de la naturaleza. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Que eso no es incompatible con los argumentos de Korsgaard. Vale. No, Sí, sí, me parece. no a ese nivel no, pero lo decía más llevándolo a un plano individual y que de repente tampoco es tan kantiano, o sí, pero porque si pensamos que Kant también se ha ocupado de en la pedagogía y ahí trata de leer, y bueno, en la misma antropología está esta idea, que tú la has remarcado también en tu artículo,
el hombre se hace, digamos, es el hombre, digamos, la criatura que puede, digamos, digamos, tiene un carácter como está llamada a forjar un carácter, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y cuando en la pedagogía, hasta donde recuerdo que hace tiempo que he leído este libro, esto también plantea en términos como analógicos, ¿no? Esta idea que está del desarrollo de la humanidad racional a lo largo de un proceso histórico, pues, pero en la propia educación de los niños, ¿no? Es decir, entonces esto, o sea, es una visión que está ahí planeando por toda una serie de Claro, tiene reflexiones. varios niveles, ¿no? A nivel individual y también a nivel, digamos, Así es, de la especie. de la especie. Eso Sí, sí me parece interesante porque en la pedagogía queda claro, digamos, cómo todos esos procesos tienen que darse también a nivel individual. sí. Y también, Hay claro, sí, y no, la solamente, psicología moral también, digamos, esa sería la idea, ¿no? Sí, Ronald. es que para la pregunta de Claudia, yo recuerdo que hay un texto en Creating the Kingdom of Ends, que es este texto de Korsgaard en donde ella repasa un poco la filosofía kantiana, una interpretación. En realidad ella dice que son desarrollos filosóficos de algunas ideas de Kant. Y en el texto sobre la responsabilidad, ella lo que dice es que precisamente en Kant hay una manera en el que estas preguntas sobre la antropología y la educación se vuelven compatibles con la división entre fenómeno y número que el propio Kant está haciendo. Porque lo que dice ella es que en realidad la responsabilidad tiene que ver con eso. Es decir, uno siempre puede considerar a las personas como responsables de sus actos, pero lo que dice ella es que normalmente eso tiene que ver con el tipo de relación que haya entre dos personas. Entonces dice, también es posible que uno tenga una mirada del otro, digamos, no haciéndolo plenamente responsable de todo lo que hace. También es posible. Y esa es la mirada que tenemos cuando miramos el problema de la educación o miramos el problema de algún desarrollo de la psicología, ¿no? Porque lo que hacemos es considerar con la misma distinción kantiana, porque lo que dice es que, claro, Kant no nos está diciendo de que el hombre sea solamente un ente numenal inteligible. Lo que nos dice Kant es que participamos a la vez de dos mundos, entonces podemos tener dos miradas del propio ser humano. Y de hecho eso abre la puerta a que no haya una incompatibilidad necesaria entre las ciencias humanas y la filosofía moral, ¿no? Porque podemos hacer descripciones del ser humano en tanto fenómeno, ¿no? Y ahí estamos mirando al ser humano dentro de la cadena causal del mundo. Pero cuando lo miramos como un número, lo miramos como aquel que tiene completa responsabilidad de todos sus actos. Esa es la mirada, por ejemplo, que pienso yo podría adoptar el derecho, al menos en algún aspecto, ¿no? Relevante, porque, claro, si no, caería la imputación. Pero también la filosofía moral toma ese punto, ¿no? Pero no es incompatible. Lo que dice Korsgaard es que, ¿de qué depende? Depende, ¿no? Del tipo de relación que uno entable. Entonces, claro, eso es lo que dice ella, ¿no? Depende del tipo de relación que uno tenga con otra persona, uno tiende a hacerlo más o menos responsable de sus actos. Y eso es lo que normalmente hacemos. Por eso, en ese texto ella dice, la responsabilidad es una cosa que uno atribuye. No es una cosa que dependa en la misma clave, que dependa de un determinado estado mental que tenga el sujeto en ese momento, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, estaba en completo uso de sus capacidades mentales, entonces es plenamente responsable.
No, uno depende de la relación en la que está con un otro, de eso depende. Entonces me parece que no, que eso que dice Sandro y tu pregunta son interesantes porque en realidad no hay una incompatibilidad. Vale, perfecto. Gracias, gracias Ronald. Me has dado una visión. Voy a irme a este texto más, más completo probablemente. Sí, y el tema también está ahí, digamos, el tipo de relación, digamos, porque Kant distingue entre la relación paternal de la relación entre personas, digamos. Digamos, el paternalismo, ahí cuando, por ejemplo, habla de, ¿cómo se llama? El Estado republicano es republicano, digamos, no es paternalista, no es paternal. Porque el paternal establece un tipo de relación que exime Claro, a- entre, sí, al otro de responsabilidad. Realidad. exacto, exacto, Claro. exacto, exacto, sí, pues. Claro, y eso llevado a la educación también uno puede tener una educación paternalista, ¿no? Mm. Por eso Kant, digamos, dice, educamos a los seres humanos para la libertad, ¿no? Sí. Acá dice Alan que Locke también hace esta diferencia. Ujú. Entre, ¿cómo así? A ver, cuéntanos. Es lo que él llama poder paternal, ¿no? Lo diferencia del poder que hay en la sociedad política, digamos. Que no es lo mismo el Estado con los ciudadanos, ¿no? O los súbditos, como también se le conocía en esos tiempos, que el poder que ejercen los padres con los hijos, ¿no? Sí, Pero esa distinción me parece que también está en Aristóteles, de esa también. forma, ¿no? Viene desde antes, sí, porque Locke, cuando lo aborda en el segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, habla de autores que ya han abordado esto antes. Entonces, Locke no es el que inició esto, obviamente, ¿no? En, Vino un poco antes, ¿no? en el libro No 8, había rastreado exactamente a quiénes, pero él formula una propuesta propia, ¿no? Sobre eso, ¿no? en el libro 8 de la Ética a Nicómaco están las diferentes formas de filia y claro, y él hace un análogo con las relaciones políticas también, ¿no? Él dice, claro, la relación que hay en la, claro, en la aristocracia, ¿no? Se parece más a esta forma que tiene entre, esto es, lo siento, Juan, entre la relación entre un marido y una mujer, porque en la relación doméstica gobierna el excelente, ¿no? Entonces, claro, la mujer tiene que someterse. Eso es lo que dice literalmente. Pero también hace una serie de diferencias, sí, Claro. Aristóteles, entre la relación que tiene un padre y un hijo. No es igual a la que tienen dos iguales, ¿no? Y así, entonces sí, pues. No sé si Platón la llega a desarrollar, pero en el libro 8 de la República dice que uno de los vicios de la democracia, porque Platón es crítico de la democracia, dice que uno de los vicios de la democracia es poner en igualdad de condiciones o en igualdad de niveles al padre y al hijo, ¿no? Entonces, también por ahí está, ¿no? Y Pero no todo sé sí, qué tanto lo claro. desarrolle, ¿no? No Sí, sé qué sí, tanto lo desarrolle, claro. sí, bueno, Aristóteles sí ha tomado un montón de cosas de Platón también. Pero claro, pero eso es interesante porque la idea, y de hecho Korsgaard en ese texto mete a Aristóteles y a Kant, porque a ella le parecen que los dos son autores muy sistemáticos y con, no sé si con propuestas similares o que ella piense así, pero los mezcla, ¿no? Y dice, claro, ¿quiénes han tratado el tema de las relaciones interpersonales en la filosofía? Muy pocos. Y dice, bueno, Aristóteles es uno y Kant también. Y por eso que el tema de la responsabilidad, que ella es el objeto del texto, lo desarrolla a propósito de Aristóteles y de Kant, ¿no? Porque en Kant también hay, sobre todo bueno, en varias secciones de la metafísica de las costumbres, claro, en la metafísica ya, Ujú. tiene que ver con qué implican este tipo de relaciones, ¿no? De reciprocidad entre dos personas. Entonces, es bien, bien interesante. Bien, bien.
Bueno, ha sido una noche productiva. Hemos podido, ¿cómo se llama?, aprovechar el texto. Yo voy a subir estas notas al Drive para que las tengan si las Gracias. quieren. Perfecto. Dejo de grabar, ¿no? Para